Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Es viernes 13. ¿Usted es gringo? No, ¿verdad? Porque si es usted gringo. Pero esto llega a Estados Unidos, a lo mejor lo está viendo Obama. Para ellos es de mala suerte. Es de mala suerte el viernes 13. Para nosotros es el martes 13, que es ni te casas ni te embarques, pero viernes 13. Pero tiene muchas ventajas este viernes, mire. Gracias a Dios que es viernes. Viernes que te quiero viernes. Y gracias a Dios que es viernes de quincena. Puta, ya la hicimos. Viernes de quincena, o sea, de reventón. Bueno, pues sí es impresionante lo que sucede y lo que pasa y lo que acontece para los que conocemos ese país, porque es un bellísimo país que tenía todo, tiene todo, y ahorita están enfrentados unos contra otros. Ayer se metió usted a la televisión brasileña, pues son las marchas y las manifestaciones. Los conductores lo decían en portugués, yo no lo entiendo así como mucho, pero pues parecía que se encontraban los buenos y los malos, no sé cuáles eran los buenos o cuáles eran los malos. Pero la situación bastante grave, la gente no va a invertir, están con letreros y anuncios de que los turistas no vayan a Brasil porque van a encontrar un Brasil pues enfrentándose unos a otros. Las Olimpiadas, pues seguramente Michael Temer es el que las va a inaugurar porque pues va a estar a lo largo de 6 meses. ¿Qué puede hacer una persona 6 meses como presidente de un país tan grande, tan poderoso, tan importante, con acuerdos comerciales tanto con los americanos, que es este continente, como con los europeos y los asiáticos? Es impresionante el poder que tienen los brasileños y ver cómo se va a caer en los próximos 6 meses. ¿Por qué? Porque no va a haber inversiones. ¿Por qué? Porque va a haber devaluaciones, porque la gente va a sacar su dinero. Sale la izquierda, llega a la derecha, pero fíjese que este Temer llega con un gabinete de puro masculino. Haga de cuenta así como muy raro, ¿no? Como el club de Toby, pero bueno, pues va con puros hombres. Pero la situación grave, ayer no sé si usted se percató de Lula da Silva, cómo está llorando en la parte de atrás, o cómo se está secando el sudor, o cómo está, se veía todo alterado. Y ella un buen discurso, eso es lo que deberían de aprender nuestros políticos, no utilizar el teleprompter, porque nosotros si no tiene teleprompter el nuestro, pues, se equivocan todos. Y pues ella habló con, pues no sé, con el corazón, con lo que usted quiera, recuerda que fue una guerrillera, pero cuando empezó esto el 7 de mayo del 2015, sucedió lo mismo que con Trump. No, hombre, están haciendo ahorita lo que quieren es hacer ruido en el Congreso local, en el Congreso brasileño, pues haciendo una solicitud de impeachment. Recuerde que el impeachment es muy gringo, muy británico y bueno, pues también brasileño ahora. Con nosotros no, porque con nosotros es el juicio político y cuando dicen va juicio político fulano, se va a la congeladora. Uy, ya se cayó hasta el agua, perdón. Se va a la congeladora y ya, no pasa nada, absolutamente nada, es el famoso juicio político de nosotros. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Lo que no quisiéramos es un efecto dominó. Un efecto dominó nos puede perjudicar a los mexicanos también por las situaciones que estamos viviendo, que es difícil. Yo ayer que escuché al presidente, cuando estaba ahí con las enfermeras, dije, a Chihuahua, si me vuelven a pedir en mi casa aumento de gasto, no le doy. Fíjese, estamos con una economía estable, nos está yendo muy bien. La inflación la tenemos, bueno, desde 1970 no teníamos una inflación de 2.54. Yo dije, Chihuahua, pues ¿en dónde comprarán? Porque yo voy a Walmart y está muy caro todo. Y pues yo creo que ha de ser, no sé, las tiendas del ejército, en algún lado así, porque 2.54 de inflación, no, estaba padre la situación. Estamos comprando muchos autos, ya vi usted ahorita, le voy a platicar pues esto de los autos, que es una vacilada. Bueno, ya le comento del 3 de 3. ¿Qué es el de 3 de 3? Pues es una vacilada para que nos vean la cara de imbéciles. Fíjese que tengo aquí 3 de 3 y me da el mal humor social que dice el presidente Peña. Ese es mal humor social, de veras. Hay un señor Salomón Jara, que es de Morena en Oaxaca, y no tiene vehículo, no tiene automóvil. Yo creo que va a andar en bicicleta todo el tiempo, ¿no? Bueno. Pero fíjese que hay un Martín Alonso en Sinaloa que su casa se la donaron. ¡Oh, qué padre!, ¿no? Y Adriana Dávila de Tlaxcala, candidata del PAN,
tiene nada más casa y un auto. ¿No? Es todo lo que tiene. Son pobres todos. Y nosotros que decimos que son bien rateros. Qué barbaridad. Lorena Cuellar. Ay, ese es un encanto. Ella es candidata del PRD de Tlaxcala y la casa que tiene se la vendió, escuche usted bien, la tía en 57 pesos. 57 pesos. Bueno, ¿quién se va a creer tanta idiotez? Pero bueno, yo creo que nosotros, ¿no? Carlos Joaquín tiene él es el de Quintana Roo, 2 casas, pero se las donaron. Está padre, ¿no? No, es que este 3 de 3 es así de risa loca. Su esposa sí tiene 5 casas. De ella, propiedad de ella. No, hay que casarse con una esposa rica. Digo, ¿para qué se anda uno casando con la pobretona que conoció uno en la universidad? No, con esa ni diablos, ni de broma. Y tienen 2 autos que los comparten. Uno él y otro ella, porque allá no tienen el doble, no circula y no, él hoy no circula. Y aquí tengo otro, Quirino Ordaz del PRI. Ese es. Y no puede ser. En Sinaloa no tiene casa. Pues que no es cuate del Chapo, no es cuate... Oiga, ¿cómo que no tiene casa el candidato del PRI? ¿Qué sucedió con este candidato? Pues hay que hablarle al Chapo, un telefonazo de vez en cuando. Ahorita ya está en Ciudad Juárez, pero bueno, puede haber ahí algún apoyo, alguna ayuda. Pero ¿qué cree que encontré? Usted se va a reír. No tiene casa, pero declara un menaje de 3 millones de pesos. A Chihuahua. Pues yo cuando me cambié, no, bueno, 3 millones de pesos, pues ¿qué llevaba ese? Pues, ¿qué era de homenaje? ¿Eso era un edificio o qué? Para que vean ustedes nada más la cara de que nos ven de idiotas. Martín Heredia del PAN no tiene casa, pobrecito. Pero su esposa tiene 3 casas. No, si las esposas ricas... Mire, yo desde que vi al gobernador Duarte en Chihuahua, de que él no tiene nada, pero su esposa tiene un banco, no tenían banco cuando llegaron, ¿eh? Pero fue ahorrando. Yo creo que llegó con sus ahorros y dijo, pues órale, le entro al banco. Y él dice, yo no tengo nada que ver en eso, es de mi esposa. Entonces, eso es maravilloso, tener una esposa así de ricachona. Bueno, ¿qué pasa con Yunes en Veracruz? Acuérdense que yo le había dicho que iba a ganar Yunes, pues ahora ya lo estoy pensando, porque los 2 Yunes, pues ni a cuál irle de los 2. Pero fíjese que al Yunes del PAN, pues le salieron los enanos, así, y le robaron todo. Los perredistas no van a votar por él, se van a ir a Morena, con un señor que se llama Cuitlagua García y que no estaba invitado a esta fiesta de los veracruzanos. Recuerde que la disputa por Veracruz es muy importante, ya que después del Estado de México, de la Ciudad de México, viene en tercer lugar con número de electores Veracruz. Entonces es muy importante. Malio decía que iba de 9-12, pues yo no creo, no sé de dónde vayan a estar ahí el 9-12, pero Veracruz lo pueden perder, porque los perredistas salieron, no quieren seguir con Yunes y se movieron hacia Morena. Bueno, y la otra, hay una declaración terrible. ¿Se acuerda que Malio presentó su 3 de 3? Cuando dijo, aquí tengo a 3. No, eso no es, ¿verdad? Porque dijo, tengo 3 candidatos que son del narcotráfico y los estoy corriendo. Yo pensé que ese era 3 de 3. Bueno, pues por ahí va. Y entonces, pues le dijeron ayer, no la friegues. Pero fíjese, va entrando a un restaurante, al Capital Grill, y aparece este cabeza de vaca que sí estaba encabritado. Y dijo, no la friegues, no vuelvas a hacer esas declaraciones. Y no me vuelvas a poner una camioneta con mi logotipo, que es de Michoacán. Esa sí fue una quemadota. Vio la fotografía ayer, ¿no? En el periódico Reforma. Hoy pues ya hacen el ajuste de cuentas también en el periódico. Pero lo extraño de todo esto es que se ve tan natural el montaje como el original, que yo sí me la creí, le juro que me la creí, porque dije, este güey, ¿cómo anda con una camioneta así, con tantos guardias armados, y su logotipo, pues es así como, pues soy delincuencia organizada, a ver si me puedes hacer algo, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con el debate de Puebla? Ayer hubo un debate en Puebla, por si usted no está enterado, pero para dormirse. Tony Gali le gritaba a la Blanca le gritaba a Tony, y total, que un relajo. Y pero horrible. Así, 3 minutos.
3 minutos. Ay, no, de pena, ¿eh? Yo creo que no debimos nunca haber cambiado del IFE al INE. El INE no sirve para maldita la cosa, nos salió carísimo, y esa fue una ocurrencia de Madero del Partido de Acción Nacional que dijo, no, en el IFE están garantizando a los gobernadores que apoyen a sus candidatos. Y el INE es una vacilada peor y más terrible y además nos cuesta mucho dinero. Y estos debates que se le ocurrieron a Lorenzo Córdoba, a ver, Lorenzo, nada más ten tantita imaginación. No necesitas haber ido a algún debate. Pero los debates siempre han sido viéndose a los ojos, o sea, es así un semicírculo. Entonces se ven a los ojos, o sea, no tiene, eso no lo inventó nadie. Eso lo tienen los gringos, lo tienen los europeos. Digo, todo el mundo lo tiene menos nosotros. Nosotros nos ponemos así. Y empiezan a hablar todos así, pero a la cámara. Y le hablan a la cámara y no le ven los ojos a los adversarios. Entonces, no hay contrastes, pues digo, ¿dónde está el debate? Y eso de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Ay, no. Perdón, no puedo decir otra palabra más que de hueva. La verdad, todos los debates que ha habido hasta ahorita, espantosos. El de ayer, pues obviamente preferí ver América-Guadalajara, que también me quedé dormido porque, pues nada para ningún lado. Y cuando amanecí estaba todavía prendida la tele, no sé por qué no la apagó alguien. Bueno, lo de Aurelio Nuño me tiene a mí aterrorizado. Aterrorizado. Porque el Instituto Politécnico Nacional no le prestamos atención, le prestamos atención a la UNAM. Ahorita hay una bronca y entonces Graue viene y los medios de comunicación todos al unísono diciendo que pues nuestra máxima casa de estudios está en riesgo, está en peligro. Pero si es el Instituto Politécnico Nacional y la boca, que hagan lo que se les dé la gana. Bueno, Aurelio Nuño lo citó un jueves a las 10 de la mañana o a las 12 de la mañana. Y estaba así sentado Aurelio y dijo, los estoy esperando, no llegaron. Entonces ya no se puede hablar con ustedes. Si quieren algo, tiene que ser en la Secretaría de Educación Pública. Y los chavos, todos hemos sido chavos y todos hemos sido temerarios y todos hemos sido idealistas y queremos cambiar al país y queremos cambiar al mundo. Todos. Y ya después nos entra la tolerancia, no la madurez, porque nunca llegamos a la madurez, pero sí la tolerancia que pensaba yo que tenía Aurelio Nuño. Porque si hubiera tenido esa tolerancia, se hubiera montado en este asunto y lo hubiera manejado perfectamente y hubiera sido vitoreado por el Instituto Politécnico Nacional. ¿Recuerda usted el show que hizo Osorio Chong? Cuando salió, subió al templete y así como hablándoles con el micrófono, terminó con el güero y todo a las porras del Poli y él gritando y todo el mundo pues muy contentos, muy entusiasmados. Era cuando, bueno, pues tenían las broncas de que Emilio Choifet no se presentaba en ningún lado, que era el secretario de Educación. Pero ahorita que teníamos a Aurelio Nuño estaba muy sencillo. Bueno, entonces les digo, si no van a clases el lunes, pues yo no los recibo. No, pues ahora ya no quieren interactuar con él. Ya. Lo escalaron. Este era un asunto educativo que se convirtió en un problema político. Porque ahora lo escalaron y ahora ellos van a ir a Los Pinos. Y quieren que los reciba el presidente. Y quieren tratar este asunto con el presidente. Y Aurelio Nuño dice que no se puede, que por unos cuantos. Yo creo que, perdón, si seguimos con tanta tontería y viendo lo que está aconteciendo en Brasil, tengamos mucho cuidado. Este domingo es el Día del Maestro. Este domingo va a haber marchas. Este domingo los estudiantes del Poli se pueden sumar. Este domingo se pueden sumar muchos de los campesinos. Cuidado, no empecemos a reventar lo que tenemos estable. Hay un problema muy grave. Y eso lo estamos viendo con Brasil. No le va bien a nadie. Todos los brasileños están furiosos de que no les va a ir bien. Ni con uno ni con otro. ¿Por qué? Porque van a la deriva. Y además, ¿qué va a pasar con las Olimpiadas? ¿Realmente las van a poder realizar? ¿Las van a poder llevar a cabo? ¿La gente va a ir? ¿La gente va a cancelar sus boletos? Acuérdense que están ante los ojos del mundo. Y bueno, pues esas serían las Olimpiadas. Pero vamos a ver nosotros los derechos humanos. ¿Se respetan los derechos humanos? El miércoles hicimos, ¿verdad? Impunidad. Y el tema de impunidad vino el expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pues Raúl decía, es que tenemos un problema de impunidad gravísimo, Nino.
pero gravísimo. Y la gente ya no tolera eso. Todo el mundo dice, es que vamos a erradicar la corrupción, vamos a erradicar la tortura, vamos a erradicar... Pero no se hace absolutamente nada. Y entonces tenía cifras encontradas, que quién sabe cuál era la auténtica y la verdadera, de que de cada 100 delitos, pues 1 o 2 tenían sentencia. Decía, mira, Nino, de veras, esto es terrible y hay una gran impunidad. Pero la impunidad viene desde arriba, desde nuestros políticos. O sea, esto es terrible. Y si la impunidad empieza allá, pues va a ser muy difícil y muy complejo que podamos terminar con la impunidad. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que se respetan nuestros derechos humanos. Realmente se respetan nuestros derechos humanos después de lo que vimos de la tortura. Realmente se respeta después de lo que vimos de Ayotzinapa, después de lo de Tanuato, después de lo de Iguala, después de todo eso que ha venido sucediendo, Tlatlaya, que nos enteramos por otro medio de que había sido pues, una ejecución de 22 personas, de 22 civiles. Bueno, es de lo que vamos a platicar el día de hoy y nos acompaña José Francisco Gallardo, catedrático de la UNAM y defensor de los derechos humanos. José Francisco, mucho gusto, bienvenido. Si tomas el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Y no, se respetan nuestros derechos humanos, se respetan los derechos humanos de los mexicanos, se respetan los derechos humanos de ustedes. Sí. Bueno, en primer lugar... ¿Ya como militar o ya no eres militar o si eres militar? No, yo sigo siendo general del ejército. ¿Se respeta los derechos humanos de los militares? Así es. Bueno, en México tenemos una crisis humanitaria en el tema de defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos se violan en todas las instituciones del Estado. En el ejército también se violan los derechos humanos. Tan es así que hay cerca de 500,000 desertores aproximadamente de la declaración de la guerra de Calderón a la fecha. México tiene esquizofrenia en estar firmando tratados internacionales sobre derechos humanos que tiene que ver precisamente con, entre otras cosas, con los compromisos que ha adquirido México en el tema de derechos humanos, que es un compromiso con la sociedad. Sin embargo, hay un abismo entre las firmas que ha hecho México. No se respetan. Y el otro asunto es que no se respetan por lo que estás mencionando, que hay impunidad y corrupción. Pero estaba yo atento a lo que estabas comentando de lo que dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, cuando el poder público, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habla de impunidad, se refiere a los delitos de orden común. Cuando los defensores de derechos humanos o las ONGs hablamos de impunidad, nos referimos a la impunidad que se realiza y se cubre bajo la sombra del poder, que es el poder político. También nos acompaña Sandra Martínez del Partido Acción Nacional. Sandra, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino. Pues no se respetan los derechos humanos, ni en la Ciudad de México, ni en todo el país, en ningún lado. Nosotros, soy ahorita candidata para la Asamblea Constituyente. Ajá. Y es uno de los temas que traemos el Partido Acción Nacional, que sí se plasme en esta Constitución tanto la igualdad entre hombres y mujeres, tanto el derecho al acceso a la justicia, que tanto nos aquejamos. Ajá. También está con nosotros Jesús Aguilar Altamirano, académico de la UNAM. Jesús, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación. Y bien, dando respuesta a la pregunta, no hay una cultura de poder entender qué significa garantizar a los derechos humanos. Número 1, la violación de los derechos humanos se da es otra perspectiva diferente a cómo piensan las instituciones mexicanas. El garantismo de los derechos humanos no se puede dar firmando toda la convencionalidad que existe en el mundo. No se puede crear generando todos los instrumentos e instituciones defensoras de derechos humanos, y no se puede dar únicamente plasmando nuevas figuras de reconocimiento en la norma. ¿Por qué? Porque obedecemos a una conciencia en donde a la ciudadanía no se le ha enseñado a tener autoconciencia. Mientras sigamos pensando que las instituciones como forma mediática son las que van a resolver el problema del garantismo del derecho humano, estamos equivocados. Es un tema de conciencia ciudadana. Me invitan a Nuevo León hace años a hacer un programa de televisión en el canal 28 de ellos, es un canal local de ellos, sobre los derechos humanos, por el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se termina el programa con toda la gente que estaba ahí y el público, y me dice, ¿vas a ir a cenar con el gobernador? Porque es mi compadre. Y dije,
Pues, ¿a dónde vine? ¿A dónde me vine a meter? El compadre del gobernador era el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. También nos acompaña Lisbeth Xochitl Padilla, doctora en Derecho en la UNAM. Lisbeth, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Nino, a tu programa. Es un honor para mí estar aquí. Bueno, yo lo vería desde una perspectiva más compleja. Ajá. Yo no me atrevería a decir si se respetan o no se respetan los derechos humanos. Yo lo vería desde una cuestión neoliberal y desde una cuestión de funcionalidad global. Es decir, los derechos humanos, cuando son efectivos para efecto de que se dé ese control, y cuando yo hablo de neoliberalismo hablo de un control económico, sí, y no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, entonces los derechos humanos son funcionales para respetar. O sea, el caso clásico es el caso de Radilla, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que con esta instauración jurídica a partir del 2011 en nuestra Constitución en materia de derechos humanos, la cuestión es que económicamente el Estado mexicano no está preparado para hacer frente a los derechos humanos. Así. Y la segunda situación es que en lugar de ampliarse esta observancia de los mismos, se restringe. Y aquí hay una cuestión muy básica que yo observo a lo largo de mi investigación, que es los derechos humanos sí se amplían, pero se amplían a las personas morales, se amplían a las empresas transnacionales. Basta con que nosotros veamos los tratados internacionales que México firma, pero en materia nacional, y puedo citar la jurisprudencia de la Corte, la 2006-224, los derechos humanos se restringen para las personas físicas. Y ahí es donde se da tanto el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. A ver, ¿me vas a regalar un libro para Sí, que claro. aprenda yo a lavar dinero? ¿O qué? Claro, te traigo uno de mis libros, que es La criminalización, control del enemigo en el México neoliberal, la ley antilavado, que bueno, es editado por Flores Editor y Distribuidores, es el primero, y te traigo el otro, que es el de delincuencia organizada, lavado de dinero y terrorismo, y el derecho penal del enemigo y la restricción de derechos humanos. ¿Y ya que los es el leyeron libro. estos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Yo ¿No? espero que sí. De hecho, la Suprema Corte ¿En la Procuraduría General de la República también ya los leyó Arely? algunos, no lo sé. Es efectivamente crítico. O sea, yo critico mucho la cuestión jurídica en nuestro país en materia de derechos humanos. No lo van a leer nadie. Yo supongo que no, pero al final del día, yo también estoy de acuerdo en que si nosotros aventamos 1000 normas en materia de derechos humanos, eso no garantiza que esto se observe. Pareciera como que es cuestión de normas, ¿no? Así es. Pero yo creo que es de aplicación. Sí. También nos acompaña el día de hoy Julio Castillo López, presidente de la Fundación Carlos Castillo Peraza. Julio, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Nino, un honor estar aquí con usted, que por cierto entrevistó a mi papá en repetidas ocasiones. ¿Con usted? Usted, claro. Usted también nos hace el favor de venir. Gracias por estar Muchas con gracias. nosotros. Es usted muy amable. Igual que Sandra, soy Oye, candidato. tu papá iba... No, tu papá era terrible. Mira, iba a mis programas de televisión y el programa lo hacíamos nosotros. Pero sí era entrevista radiofónica, pasaba conmigo y después pasaba con López Dóriga porque era el de junta, la otra estación. Y decía, así llego y a los dos les doy la entrevista. Bueno, pues había que Así era tu aprovechar el papá. tiempo. Así era tu papá. Sí, claro. Yo igual que Sandra soy candidato suplente de Santiago Krill al constituyente del distrito, bueno, de la Ciudad de México. Y no se respetan los derechos humanos en México. No se respetan ni siquiera los de primera generación, los derechos civiles y políticos, la no tortura. La Corte ya nos está aventando temas como el desarrollo de la personalidad. Internacionalmente vemos el derecho al olvido, pero aquí no hemos pasado desde los derechos de 1776, de la Declaración de los Estados Unidos de Independencia o de la del 789 de Francia. Ni siquiera esos hemos logrado que se respeten, y no es un problema legislativo. Legislativo México no está mal en legislación de derechos humanos, es un problema de aplicación, es un problema de lo que pasa, a pesar de que la norma, la Constitución y todas las legislaciones secundarias vayan a la par de muchos países muchos países en el mundo, en realidad no hay aplicación. Y eso ayudó mucho a verlo, el tema de ¿La autoridad respeta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿O Claro no? que no. La autoridad no respeta ni a la nacional ni a la internacional, ni los tratados que citaba aquí el general. Son letra muerta. Estamos hablando de la ley de la selva, de la tortura, de sacar lo que puedas a cualquier precio. Y si bien tampoco creo que funcionó la visita del GIEI, porque su misión era encontrar a los 43 y no los encontraron, cuando menos sí dio esta visión de México al exterior. Sí se vio la crisis de derechos humanos que vivimos en México y hoy es un tema internacional. También nos acompaña Adriana Hernández Flores, licenciada en Derecho de la UNAM. Adriana, mucho gusto, Muchas gracias, bienvenida. Nino, por la invitación. Respondiendo a la pregunta, tajantemente me atrevo a decir no.
vamos a aterrizarlo en ni siquiera el derecho a la vida, un derecho humano a la vida. Vámonos al caso de Ecatepec, donde las cifras oficiales nos arrojan que en lo que va del año únicamente han habido 14 carpetas de investigación por feminicidios y la cifra real nos arroja que aproximadamente son 49 hasta ahorita. Y la gente vive con pánico, las mujeres viven en una situación de Pero temor. el Papa no hizo mención en Ecatepec de los feminicidios. Y había muchas personas ahí, ¿por qué? Yo creo porque había muchas mujeres. Habrá dicho, hay mucha mujer, yo creo que aquí no pasa. O le habrán hecho el comentario por parte del gobierno de que no se mencionara en Ecatepec. Podría ser también, ¿no? Yo me imagino que estamos en un país donde impera la transparencia, entonces me imagino que sí habrá tenido la información y habrá dicho, no creo, veo mucha mujer aquí. O sea, no puede haber Aquí no les feminicidios. falta ninguna, aquí no hay ninguna desaparecida. Dice, ha de haber dicho, ¿no? Y como Ecatepec es uno de los municipios más poblados del Estado de México, si no es que el que más, habrá dicho. Fue el mayor número de personas que ha convocado el Papa, ¿eh? Porque unos se decían que era 1 millón, otros hablaban de 1,5 millones. Imagínese. No era una locura, ¿verdad? Por supuesto. Pero no hay feminicidios. No hay feminicidios. Bueno, también está Ildefonso Araiza, él es maestro en Derecho. Y Ildefonso, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y respondiendo también a la pregunta, no nada más retomando los casos que hablabas de Tlahtaya y todos los demás casos, hay muchos más casos que por situaciones Que a lo mejor ni los económicas. conocemos. Por ejemplo, traigo un ejemplo de una recomendación hecha del 2014 a un empresario, Manuel Samuel Castro Mercado, que lo detuvieron ilegalmente, fue ilegal su arraigo. Hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su recomendación al gobernador y sigue esta persona en la cárcel, se siguen sin respetar los derechos humanos. Yo veo a los derechos humanos partidos en una incongruencia en nuestro país, Nino. Uno, por parte del Ejecutivo, como bien lo decía el general y lo han dicho aquí, se apertura discursivamente el respeto a los derechos humanos ante el mundo global, ¿no? Ante la globalización, México es un país aperturado a los derechos humanos, pero judicialmente, con los criterios de la Suprema Corte, se cierra un derecho de excepción. Para el que tenga dinero, el que tenga derecho a pagar una buena defensa, va a poder llegar a instancias internacionales y que le sean dados esos derechos humanos. Mientras no tenga un poder coercitivo las recomendaciones de los derechos humanos y que los comisionados no les den seguimiento a sus recomendaciones, vamos a seguir viendo torturas, vamos a seguir viendo violaciones a los derechos humanos cruentas, Nino. Fíjate que a mí me pasó algo muy extraño. ¿Se acuerdan de Acteal? Pues a mí me llegó la información de que las armas que tenían estas personas, las personas muertas, no habían sido disparadas nunca. Entonces, cuando yo lo dije al aire, me habló Emilio Choifet para prohibirme estrictamente que volviera yo a repetir eso. Entonces, las autoridades sí sabían que les habían sembrado las armas. Sí, ¿no? Me quedó la duda siempre. Carlos Sodi, maestro de la Escuela Libre de Derecho. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, igualmente. Pues fíjate que no puedo diferir de la mesa porque todos están conformes en que los derechos humanos existen, pero no funcionan. ¿Cómo? No, sí, pues, a ver, vuelves a preguntar a ver si alguno te dice que sí funcionan. Y es lógico, pues, el país en sí, las instituciones de México no funcionan, son oropel, son apariencia, son Pues ya mentiras. tuvimos panistas y priistas. Bueno, pues estoy hablando de las instituciones de México, no estoy hablando de las de PAN, ni las del PRI, ni las del PRD. Son los mexicanos. Sí, digo. No importa los gobiernos. Sí, los mexicanos, ¿por qué no somos tontos? ¿Por qué le tenemos miedo? Sí, somos los mexicanos. Mira, tan sencillo como esto. Primero que nada es una institución de los derechos humanos generada en los países nórdicos, generada para que sea una persona de gran calidad. ¿El famoso ombudsman? Exactamente, pero de gran calidad social. Aquí en México es lo que hacen, luego lo politizaron. Primero lo metieron en la Constitución. Oye, pero el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos es una persona respetable, lo puso Narro. Yo no te digo que no lo sean, son respetabilísimos todos los que han bueno. pasado por ahí. No hay uno al que le pueda poner una máquina. Ahí está. Pero, ¿qué tanto han servido? Empezando por lo tratar abogado. Este sistema mentiroso de federalismo que tenemos. ¿Para qué tenemos 2 comisiones? La federal y 32 locales. Y dime cuándo es una y cuándo es la otra. Ah, tú vas a hacer una queja y tienes que ir personalmente. Y tienes que identificarte. Tienes que llevar hasta tu certificado de vacuna. Es decir, todo es
mentira, todo es declaración, todo es salir al público. No, México tenemos los derechos humanos. ¿Y qué es lo que sucede? En las cosas más elementales no ves la presencia del derecho humano. Oye, cuando vino el visitador de la ONU, no aceptamos todo lo que nos dijo, ¿sí? ¿No, para qué? Estamos cumpliendo con eso y más. Es como cuando vino aquel que fue alcalde de Nueva York. Julián. Ese era bueno. ¿Eh? Ese le dieron una paseadita en la zona rosa. No, y además le dieron 4 millones o 5 millones de dólares. Giuliani. Y nada más vino Pero así. agarra el micrófono para decírselo. ¿Qué dijiste? Giuliani. Ah. Sí. Entonces te digo, ¿Ya ves cómo él sí respeta tus derechos humanos? y yo a él, más general, imagínate. Sí, es general. No se los hace respetar. Es general. Entonces yo te digo, Hay niveles. yo te digo, pero hasta en las cosas más elementales, bueno, la contingencia que estamos viviendo, ¿tú has oído que la Comisión Nacional o la local haya dicho, oye, ¿qué está pasando, Nancerita? Oye, secretario de Inmovilidad, Serrano, ¿qué diablo estás haciendo? Puras tarugadas, nadie les dice nada. Entonces, hasta en las cosas más elementales, ya no te estoy diciendo las cosas graves, como, bueno, 43 muertos que son, ¿no? Pero en esas cosas sencillitas no se meten. Entonces, es pura mentira. Los derechos humanos existen, sí, en la Constitución, en las leyes. La Corte se ha metido ahora a unas teorías muy bonitas, muy interesantes. Esa garantía de la seguridad, del debido proceso, bueno, te vuelve loco, porque el debido proceso es según los ojos del que quiera verlo. Sí. Para mí está bien y para el empleado puede estar mal. Entonces, nunca sabes nada. Y estamos como al gusto del consumidor de adentro, claro. Y, como decía también aquí el abogado, tienes que llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ver si tienes suerte y a ver si tienes la oportunidad, porque además todo eso es costoso. Difícil. Además. ¿Difícil? ¿Complejo? Complejísimo. ¿Por qué? Complejísimo, porque por la cuestión económica, Insisto, no hay partidas precisamente porque los derechos humanos no son importantes. Hay partidas para la privatización, hay partidas para la implementación de las 11 reformas estructurales, hay partidas para los partidos políticos, claro, pero para efecto de crear una política pública efectiva para acabar con todos los millones de mexicanos en extrema pobreza, no la hay. O sea, perdón, se pueden implementar muchas. Es más, se ha aumentado función, el número claro. ¿Por qué? 2 Porque millones. la violencia, el delito, desde la perspectiva, insisto, de mi investigación, crea algo muy importante que es el capital, crea dinero. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Los derechos humanos yo no tengo para qué observarlos. Como bien decía el maestro, ¿para qué va a decir la comisión con respecto al hoy no circula? Eso es lo que menos interesa. Pero cuidadito y vayamos en contra de alguna institución que sea un eje de control, porque entonces ahí sí se aplica el derecho penal del enemigo, ¿verdad? Con todo el rigor, se restringen derechos humanos que se encuentran en la misma Corte lo indica, y bueno, por el otro lado tenemos aquellos señuelos, ¿no? De que los derechos humanos sí existen. Sí, creo que hay un punto muy importante de cómo vivimos nosotros los derechos humanos. ¿Cómo? En Alemania están discutiendo el asunto de Ayotzinapa, enjuiciando en la misma Cámara de Diputados a nuestro actual presidente de la República. Y están señalando, por una parte, la empresa Heckler & Koch, que está diciendo, necesitamos mandar más armamento a México para que se garantice. Aunque quede en manos indebidas, vaya. Indebidas. Esa es la Delincuencia crítica organizada. justamente en Alemania, y dicen los diputados diciendo, ¿cómo estás planteando que se mande más armamentos a México para que le lleguen a manos inseguras? Claro. No están diciendo directamente que el gobierno en su momento sea el 100% responsable, pero dicen, los procedimientos no son transparentes, no son confiables. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales en México? Que el ciudadano de a pie estamos impuestos a que sea la autoridad quien nos resuelva el problema. Uno de los principales eslabones que debería de resolver el problema debería ser el partido político.
Pero ¿qué pasó en la reforma del 2011? En esa reforma, primero se metió una iniciativa muy en silencio, afectando el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, y que una vez que se dijo no procederá a reforma, amparo alguno en contra de una reforma que emana el constituyente, entonces la administración del gobierno primero hizo que pasara por todos los partidos políticos que son los que conforman la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Nadie dijo nada. Y aprobaron una ley inconstitucional. Pero tú dijiste que en la legislatura no hay desde problemas y los partidos políticos, nadie cree en los partidos políticos. Los derechos porque humanos... todo es a través de cuotas. Así es. Bueno, pero a ver, los derechos humanos son la representación jurídica de una serie de garantías inherentes a la persona. Eso está en la ley, eso está en la Constitución. Pero cuando el te quitan problema el es instrumento, posterior. pero cuando el te quitan problema el es de instrumento. aplicación de las instituciones. Pero cuando te quitan el instrumento, ahí está hablando de una situación legislativa el doctor. Está diciendo el artículo 61, fracción primera, antes nosotros como ciudadanos podemos meter un amparo en contra de una ley inconstitucional. Ahora no podemos. Bueno, Artículo definitivamente- 25 de la Convención Americana dice: cualquier país debe de gozar de un instrumento de amparo eficiente para defenderse de una autoridad. En ese caso, una vez que pasó esa reforma, vienen en cadena todas las reformas estructurales. Claro. Cuando alguien quiso inconformarse de algún partido político, le contestó la Corte: es que mira, No ya puedes tenemos inconformarte. esto y no puedes proceder. No tuvieron ellos ese documento en la mano, conforme en los términos parlamentarios, para meter el recurso y oponerse, se tuvo. Sodi. Y mira, lo que te están hablando ahorita, tú eres gente de bien, no eres abogado. Están hablando del acceso a la justicia. Digo, afortunadamente. Bueno, Afortunadamente. yo tengo que quedar bien. Afortunadamente. Pero puedes enderechar el camino. No. Están hablando del acceso a la justicia. El acceso a la justicia es el mínimo para que tú puedas controlar cualquier violación, fundamentalmente de las autoridades y aún de particulares, ¿no? Pero cuando tú llegas a estos absurdos de que no te voy a permitir que puedas pedir que la justicia intervenga para que se resuelva el problema, pues ya estás viendo cómo puedes tener derechos humanos. ¿La ley Atenco qué onda es? ¿O qué tiene que ver con esto? No. La ley Atenco de que ellos ya van a entrar Pues es en el todos resultado. lados y van a... Sí, es el a resultado. Es la terminar con las restricción, marchas, es la ya no va a haber restricción. nada. Y además es A ver, ¿qué? constitucional. Además es constitucional. O sea, si yo me voy a la Constitución, que es nuestra norma fundamental, al artículo 35, que son los derechos del ciudadano, dice el 35, son derechos del ciudadano, fracción octava, apartado 3. Puede intervenir en las decisiones eminentemente importantes para el país. Pero luego dice, apartado 3, pero no en la restricción de los derechos humanos. Ahí solamente interviene la Corte. Es funcionalista. Exactamente, es funcionalista. Y entonces la Corte emite una jurisprudencia el 12 de diciembre del 2014, yo no sé por qué ese día, pero bueno. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Ese día, pero el 12 de diciembre del 2014, donde dice, ningún juez por debajo de la Corte va a inaplicar una jurisprudencia en donde se desatienda o se inaplique un derecho humano. Yo no sé qué quiera decir eso. A mí me parece que es una violación a los derechos fundamentales. Claro. Porque existen los elementos necesarios para poder sustituirlo. ¿Quién lo sustituye? En términos del 230 de la Ley de Amparo, la misma Corte. General, ¿qué pasa? A ver, el micrófono. general. A mí me queda claro una situación. ¿Qué? Todas las instituciones del Estado, incluyendo la Suprema Corte, jamás se han pronunciado por los derechos humanos. Más bien los van atajando. Estamos viendo la reforma al Código de Justicia Militar, en donde permiten entrar a cualquier lugar. Yo quiero que Sí, entren no, a Los fíjate. Pinos. A ver si entran a Los Pinos, con el Estado Mayor Ahí no hay Presidencial. violaciones, general. ¿Eh? Ahí no hay No, violaciones. ahí está el detalle. Entonces aquí lo que estamos viendo es, desde mi punto de vista, muy general, lo que estamos viendo es que tenemos una sociedad militarizada. Quien toma las decisiones, en concreto, es los militares. Les tienen que preguntar a los militares, el poder público. ¿Por qué? Porque el origen ilegítimo de la autoridad, la única fuerza que tiene, Claro. es el ejército. Y entonces el ejército ahora ha revertido incluso la recomendación de la Comisión Interamericana. Entonces, ¿para qué lo sacó Calderón? ¿Para De qué los qué? cuarteles, ¿para qué lo sacó a ustedes de los cuarteles? No, a mí no me sacó.
A mí no me sacó ni no. Yo estoy en contra de eso, siempre he estado en contra de eso. A mí me queda clarísimo cuál es la función del ejército, defensa nacional, no seguridad pública. Pero Calderón los utilizó como un instrumento Pues, para esa violencia que necesita. Pero aquí el Para esa asunto... Para aquí el legitimar asunto- su reformas legitimidad. constitucionales. Claro, claro. Era el medio de una reestructura, Claro. una reforma. Además, responde a intereses que menciona la doctora, que tienen que ver con un asunto de una política neoliberal para permitir que Estados Unidos se entrometa en los asuntos internos, que ahora hay declaraciones de la señora Macié, en donde dice que se acaba el asunto de la no intervención. Y nadie dice nada. La declaración No, de no. Rockefeller, ¿no? A ver, Sodi, ¿qué? Lo que yo entiendo que dijo la secretaria de Relaciones Exteriores fue exhumó la vieja doctrina Estrada. La doctrina Estrada es de 1930. Y entonces, la doctrina Estrada es el principio de no intervención. No, hay que se hagan bolas, yo no me meto, yo respeto eso. Y la vuelve a sacar cuando ya hace muchos años que no se pone en práctica desde el punto de vista internacional. Y lo que yo creo que estaba diciéndote el general es que el ejército y la marina, o sea, las fuerzas armadas, son las que le dan sustento a las autoridades políticas de México, pero no tienen sustento popular realmente. ¿Es bien o mal mi O quizá esa es la perspectiva de lo que entendemos el garantismo del derecho humano, solamente a través de instrumentalizaciones de aparatos de fuerza, cuando no debería de ser así. Pero es que Pero los eso es parte aparatos de de nuestra fuerza- cultura. Bueno, pero estamos hablando de un Sí, país es pacifista que no necesitaba militarizarse, porque si vemos de Guatemala hasta Brasil, pues siempre estuvo la bota militar en Que todos los siempre han países. pensado en la doctrina del shock, ¿no? Así es. Siempre Así han es. utilizado a nuestro país como un laboratorio para toda Latinoamérica y meter sus choques económicos y políticos. Acaba de hacer una declaración Rockefeller, ¿no? Necesitamos una crisis mundial para el nuevo modificar la orden forma. mundial. A través de las crisis se hacen las mejores reformas. Friedmaniano. A través de las crisis todos los mexicanos aceptan lo que venga. Después de una crisis vienen las oportunidades. Claro. Así es. Yo lo he Es escuchado. una alcancía. Habría Las que crisis son entenderlo una en alcancía. tres momentos. Tres, El primer uno. momento fue Chile. Ah, sí. El segundo momento fue Colombia, con el plan Mérida, que es una réplica. con el plan Colombia. Colombia, Puebla, que es una Panamá. réplica El del Mérida plan es Marshall. nuestro. Y por último, la otra copia, que es ahora sí el plan Mérida. Y eso es la estructura de la militarización, cuya sede pues la tenemos aquí en Puebla. Entonces, ese es el concepto de cómo debemos de entender qué significa hacer que se garanticen los derechos humanos. Entonces, esta perspectiva de militarización, que en su momento hasta diríamos, ejército mexicano, no precisamente el responsable de ese garantismo es el ejército mexicano. Y la máxima prueba la tenemos con el general al mando de los cascos azules de origen austriaco, que entró Por justamente la en frontera Guerrero, sur, sí. en donde el alto mando mexicano ya no ejercía la soberanía del mando militar, sino ya tenía que hacer un compartimiento. Eso es lo que estamos diciendo. Con esta reforma, ¿Eso no es una violación a nuestra perspectiva de soberanía? globalización, ¿Esa no es lo que una está qué? pasando en el mundo ¿Violación a es nuestra soberanía? No, en términos de tratados internacionales, sí, ¿no? claro. ¿Ya hay soberanía transnacional? Sí, claro. Oye, sí. Además es derecho de A mí me injerencia. enseñaron en la escuela, yo tengo otra concepción de la soberanía, yo pensaba que, pero por Pero lo ya que no veo existe ya, esa, ¿no? ya no existe esa. Sí, claro. Igual que la doctrina Estrada, pues es de los 30. Oye, Nino, aquí se están yendo un chorro de temas, doctrina Estrada y legitimidad democrática. ¿No estás de acuerdo con ellos? Desde luego que no. ¿Por qué? Porque creo que los derechos humanos parten de una base mucho más simple, y es lo que decía tu invitado que citabas hace unos minutos, es la impunidad. O sea, el problema grande de México es la impunidad. La tortura está evidentemente prohibida en México. El asunto es que no se está ejerciendo la ley. Más allá del principio Estrada de si la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que por favor no se metan, que también dices, oye, pues bueno, pues no los veo metiéndose demasiado, simplemente están dando una relatoría de un relator al que por cierto sacaron del país para el tema de tortura. Lo que no se está ejerciendo es la ley. Y podemos irnos a principios teóricos y usar palabras como hermenéutica y usar palabras mucho más complejas como están saliendo en esta mesa, pero la verdad es un tema de impunidad. Es muy simple, es que haya la voluntad. Y la impunidad ¿Es tan sencillo como eso? La impunidad. Ahorita voy con ustedes. O sea, la impunidad es de los ministerios públicos. O sea, porque también estamos hablando del tema ya nacional, pero ¿qué pasa con los ciudadanos, como decía el doctor a pie?
cuando nos pasa un asalto que a todo mundo seguramente, y en esta ciudad Es nos el ha pasado acceso a la algo. justicia que Cuando citaba el doctor. vamos nosotros a denunciar, parece que somos nosotros los delincuentes. Desde ahí, desde también la capacitación. ¿No es nuestro de esas representante, personas, el agente del Ministerio Público? pues tiene que serlo. Pero agarra el micrófono. Teóricamente. Tendría que serlo, pero no Hay es así. países donde incluso es electo el fiscal. Entonces, cuando uno va, por eso mucha gente, y dice aquí la autoconciencia, mucha gente no va a los ministerios públicos, porque es pérdida de tiempo, de dinero. Imagínense una persona, una mujer violada, horas ahí, y desgraciadamente la tratan como si lo hubiera provocado ella en la violación. ¿Y si no hay médico legista? Pues ¿Y se si no tarda hay más. psicólogo? ¿No? O sea, Exactamente. que debería de estar. No lo hay. Pero no hay. No lo hay. No hay. Hay una cuestión que yo considero muy importante aquí. Hay tres elementos que, bueno, hay un elemento muy principal para que se dé la impunidad dentro de estos órganos, llámese Policía, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría Federal, local, es la mala capacitación y la selección del personal. Estamos hablando de una capacitación en el aspecto de la Secretaría de Seguridad Pública de 6 meses. En 6 meses abordan conocimiento teórico, conocimiento práctico obsoleto. Salen a las calles, las personas Nos enseñan a seleccionadas. torturar, pero no a defender los derechos Entonces, humanos. ¿qué pasa? Salgo a la calle y la realidad a la que me enfrento como policía es una muy distinta a la que me enseñan Perdón. en la capacitación. Hay 2.400 y tantos municipios. Y el jefe de la policía de cada municipio le dice a cada uno cuánto tiene que llevar diariamente al cajón. Eso es para lo que sirve la policía. Para ver Y en la cuánto se llevan capacitación no te todos. dicen cómo consiste. Para ver Tema de cuánto cuotas se en llevan todos. Procuraduría, ¿no? Entonces, Por ejemplo. ¿sabes qué es lo que sucedió? Que no es que tengamos una policía corrupta, tenemos gobernadores corruptos que les piden hacia abajo a sus jefes que ponen o a sus cuates que ponen que levanten el dinero que se pueda. Entonces, pues es la ley ¿Y de qué la pasa? selva. Precisamente yo salgo con Es mi la ley ideal de la con mi ideal de la capacitación de decir, yo voy a ser el policía modelo. No existe. Y La me- ley de la selva. Definitivamente es a lo que se cae. ¿Por qué puede pasar esto? Porque no hay ningún precio. Exacto. Porque el que lo hace no se arriesga a nada. Ni siquiera es como en Estados Unidos que se respeta un Estado de Derecho y el que va a romper la ley lo hace con el miedo de que lo pueden hacer. De que lo cachen. Aquí, como dijiste, 99 de cada 100, pues no lo sé. No, y te cambian nada más de crucero. Pero O te ¿quién maneja cambian de la policía? patrulla, El perdón. municipio. Nino, ¿quién maneja la policía? El ejército. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo El de lo ejército que es maneja la Acapulco policía. ahorita. El C4. 5. No, pero espérame. El C4, que ya le pusieron espera, 5. No, pero espérame, C4. 700 cámaras. Nada más servían 150. Llegan los militares y se hacen cargo de las cámaras y ya todo eso. Y ponen un jefe de policía municipal almirante. Oye, no friegues. Capitán. No, madres, es almirante, que capitán. O Eso es exalmirante. que llegaron a que no Sí, confiamos una en barra. nadie y No, vamos pero a agarrar entonces otra yo no institución entiendo. a que nos Pero preste estás su hablando de un prestigio. municipio, no estás hablando de una entidad federativa. No sé. Y entonces tú llegas a Acapulco y dices, ¿a poco no sientes la seguridad? Mira cuántos militares hay. Y está militarizado Acapulco. La gente por eso no va a ir a Que eso Acapulco. es una visión dual, ¿eh? Porque cuando más militares ves, el sentimiento de inseguridad es mayor. Claro. Funciona exactamente claro, al revés. Al revés. Así es, ¿Por, sí. por qué mandan a los militares a Guerrero? Para que terminen de sellar la impunidad que dejaron los anteriores, que participaron en la desaparición de Ayotzinapa. Así Pero- Manejan la información total, Nino. Para proteger, sí. Así Por es. Sí. supuesto. Pero no la comparten. El ejército, toda su información, toda su inteligencia no la comparte ni con la Policía Federal. Ni con la Policía Federal. Y Porque qué no raro, tenemos y qué Porque no le inteligencia tiene en México. confianza. Porque qué no tenemos raro. inteligencia en México, tenemos un servicio de espionaje. Sí. ¿Al servicio de? Gobernación La política. del poder. ¿Al servicio del de? poder público. Del poder público. ¿Dónde crees que No, se pero- está? Pero Gobernación. eso es culpa de Fox, porque cuando el CISEN desmanteló le pasó, Fox, el CISEN. no, pero espérame, cuando pasó lo del CISEN, recuerden que le sacó una grabación a Fox con la esposa, dijo voy a acabar con el CISEN y con la PGR, y no acabó con nada. Ni con Marta. No, ahí están como Bueno, sí, Marta es claro. la presidenta. Fue en todo caso. Mira, los panistas reaccionan. Pero a ver, todo esto, entonces ¿en quién voy a tener confianza? Se habla de credibilidad. Yo no tengo confianza en los diputados, en los senadores, en la presidencia de la República. Ahorita mencionaron los pinos, en el ejército. Yo les platico cómo se contrataba antes a un comunicador. Yo llegué a la radio, me dijeron, prohibido hablar mal del presidente de la República, prohibido hablar mal del secretario de Gobernación, prohibido hablar mal del secretario de la Defensa.
Entonces, ¿y de qué hablo? De lo que quieras, menos eso. Punto. Te ¿Se faltó acabó? la Virgen de Guadalupe. No, la Virgen de Guadalupe, no, pues soy guadalupano, cabrón. Digo tú porque eres ateo. Ya ves lo que te pasó cuando hablaste con las armas que no se habían disparado. Hijo de su... ¿Ya ves? ¿Ya Te ves? echó ahí marcaron, fe, te te echó ahí marcaron. fe. No Y ahí te tenías esa cooptaron tu sensibilidad. derecho de acceso a la libertad. A ver, mira, me han corrido 15 veces y he ido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nadie me pela. Claro, no han hecho Es que nada. para la industria y el poder no operan los derechos por humanos. supuesto, ¿no? por supuesto. ¿Sabes qué me dijeron? ¿Tienes pruebas? No. ¿Qué te dijeron? Ese concepto es Que lo importante. que empieza termina. Ese es el tema Ya de terminó y Es que me corre. el concepto de prueba es muy importante. A ver, prueba. Sí, primero, la cultura de los derechos humanos en materia penal, por ejemplo, y cito nada más un caso, el de Inés Ortega, de año 2002, caso Nepá, Etnia, en Guerrero. En esa ocasión se habla de que 11 militares llegan, 8 se quedan afuera de la casa, 3 entran, le preguntan dónde está tu esposo, no lo puede decir, la somete uno de ellos con un fusil, la viola enfrente de los 4 hijos. Voy a hablar nada más de algunas precisiones, hablando del concepto de capacitación que ahorita se ha manejado. Número 1, en la sentencia que le pueden entrar a internet y buscar caso Inés Ortega sentencia, y ahí la bajan completa, y dice: ¿cómo construye México un tipo penal? En este caso era el de violación. Y le dice la Corte: ¿cómo es posible, México, que para ti sea un elemento constitutivo del tipo penal que haya resistencia? Porque en el caso de Inés Ortega, ella no opuso resistencia. Entonces, para nosotros diríamos, con nuestra cultura jurídica penal mexicana, es que no se dan los elementos del tipo penal. No puedo proceder. Entonces, el tema aquí se llama cómo construye la teoría jurídica del derecho penal a cada uno de los tipos. No se trata nada más de hacer una propuesta de que una nueva figura esté consagrada en el derecho humano. Se tiene que ver el elemento más importante aquí, y es meramente metodología, epistemología. Y eso es lo que se necesita para poder abordar este tipo de temas. 3 requisitos en materia de derechos humanos. Son indefinidos. No vamos a tener una definición, y el mexicano Los se sentiría vulgarizas. angustiado Y lo México tiene limitas. que definirlos. Y México lo tiene que definir, ese es un problema. Número 2, son imprescriptibles. Entonces siempre está abierto, porque esa es la tercera, son abiertos. Estos 3 puntos chocan completamente con la teoría del derecho, ya no nomás penal, con toda la teoría del derecho mexicano. Entonces, sí se necesita personas Tenemos que que puedan cambiar la llevar cosmovisión. todos estos elementos Es y poder difícil. apoyar a nuestras distintas instituciones y distintos actores sociales y políticos. No se trata nada más de decir, yo sé mucho de derechos humanos. Creo que todo el mundo habla y opina. Y puede ser muy todos somos respetable, pero si expertos. tienes a los hijos Pero nadie desobedientes. sabe aterrizarlos. O sea, Mira, esos Nino. son los problemas. Sí. Mira, Nino, los derechos humanos se han existido desde hace, desde que la humanidad es humanidad. Así de sencillo. Y se han venido tomando cierta importancia y reconocimiento por los estados, el rey, el monarca, el presidente, etc. Y claro, han venido las teorías, porque los abogados somos buenos para hacer teorías. Te dije hace un rato. Estaba haciendo ahorita el doctor, estaba hablando de la teoría de los Claro. derechos humanos, son imprescriptibles, inalienables, toda esa cosa. ¿De dónde surgen? Si de Dios, si del derecho natural del hombre, de todas esas cosas, ¿no? Nos encanta, porque además, ¿de qué vamos a vivir los abogados? También Lo hay entiendo, que pensar lo en entiendo. eso. Entonces, todo esto es muy interesante, pero al final de cuentas, a la gente lo que le interesa es que en la práctica te apliquen lo que es el derecho en tu beneficio. Y luego te encuentras con aquella viejísima frase que se le imputa a Juárez, y que sea o no sea, yo estoy de acuerdo. Para mis amigos. Aquella de que el derecho ajeno tiene como límite el derecho del otro. Y ese es el gran problema que tenemos. Mira, tenemos cosas asquerosas de la Corte. De la Corte. El máximo tribunal que tenemos es verdaderamente de vergüenza. Lo que hizo con la francesita enamorada, que no tenía nada de enamorada, sino más bien de prostituta, no tuvo nombre para México. Sustituta, porque lleva de sustituta.
¿No era la titular? No estás respetando sus derechos humanos. No, yo no, pues yo no tengo por qué respetárselos. Yo no. Yo tendré que ser respetuoso con la persona, pero los derechos humanos tienen que respetar la autoridad. Esa es la otra. Claro. Bueno, pero te digo, lo que hace la Corte ahí es una de las peores vergüenzas para México en su nivel judicial y en su nivel de poder ejecutivo. ¿O no es cierto? Sí, claro. Estimado licenciado Castillo. Desde luego. Para que no se enoje usted. Y los derechos que no pueden No ser se ha garantizados enojado. no existen. No está de No son acuerdo derechos. contigo. Ahora, Ya nos vamos. esta cuestión de los derechos humanos va a surgir y va a seguir, y va a venir otro cambio del presidente de la comisión, y vas a ver cómo se avientan todos los políticos, Pero mientras lo porque sigan politizando. tienen mucho dinero que les pagan, porque dicen que no tiene dinero, sí ¿Cómo tienen no? dinero. Están adscritos al aparato del Estado. Claro. Sí. Bueno, Entonces tú verás que sí es muy buen filón ser presidente de alguna de las comisiones, o de la grandota o de las chiquitas. oiga, mil disculpas, no hubiéramos hecho el programa, pues no llegamos a conclusiones. Pues, digo, me avergüenza mucho, pero pues ya ve, todos están de acuerdo en que no se respetan. ¿Para qué hicimos el programa? Mejor los despedimos, ¿sí? José Francisco Gallardo, conclusión. Muchas gracias por la invitación, un saludo al auditorio. Nino, tenemos que seguir en la lucha por los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos es una lucha eterna, permanente, que es la historia de la humanidad. Te agradezco la invitación. Muchas gracias. Sandra Martínez, Partido de Acción Nacional, tu conclusión. Gracias, Nino. Pues como dice el militar, tenemos que El seguir, general. tenemos que seguir luchando. Yo creo que tenemos que cambiar el sistema. Parece que el sistema tiene hasta vida, ¿no? El sistema debería de servirnos a nosotros, no nosotros al sistema. Y esperemos que las leyes se cumplan desde los ministerios públicos. Gracias. Muy bien. Todo el mundo está hablando del constituyente, nadie sabe nada del constituyente. Van a ir a votar el 5 de junio sobre el constituyente. Sí, vayan a no votar. entiendo absolutamente 5 de Ahorita junio. acabo de conocer a... Es el 5 de junio. Voten por nosotros, Partido Acción Nacional. Gracias a tu programa. Gracias. Oye, del constituyente no sabe ni Mancera, tú. No, la avenida constituyente. Por eso no, pusieron allá el sopito. Jesús Aguilar Altamirano, tu conclusión. Sí. Buscaría un referente porque hay que dar como que elementos objetivos de qué cosa hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Yo recomendaría mucho el pensamiento de Stephen Tolmin, la máxima autoridad en materia de democracia participativa ciudadana en el mundo. Estoy hablando de Inglaterra y el tema es, ciudadano, estás solo. El Estado no te va a venir a ayudar. Es tu única responsabilidad mejorar tu sistema de conciencia social. Y esto es participación. Esta es una situación de lucha, no es una situación de que el Estado va a venir a ayudarte. No es la mediación, es la autoconciencia. Para eso se necesitan dos cosas, al menos en la situación de México. La gente tiene miedo, número uno. Número dos, es muy funcional el modelo porque hay mucha ignorancia en nuestro país. Y así es como se manipula a la gente. Muchas gracias, Lisbeth Xochitl Padilla. Conclusión, comentario final, por favor. Gracias a ti, Nino, por la invitación. Bueno, para mí los derechos humanos son constructos ideológicos de control, evidentemente económicos, que van desde una estructura global, es decir, con un método deductivo, desde lo general hasta lo particular. Es decir, los derechos humanos que conocemos aquí están en convenciones de las Naciones Unidas, en tratados internacionales, y aquí están aterrizados en nuestra Constitución. Entonces, esa es la cuestión. Cuestión cultural, sí, no es lo mismo, es la Comunidad Europea que, por ejemplo, América, pero quien tiene el ejercicio de poder económico son ellos en comparación con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Julio Castillo López, no te enojes. No, no te apures. Concluye. Amin Maalouf, un escritor, escribió un libro que se llamaba Las cruzadas vistas por los árabes, que es la versión desde los árabes de las cruzadas. Y ahí hace una reflexión muy importante. No existen derechos mientras exista la arbitrariedad del príncipe. En un país en donde la ley la tienen los poderosos y hay gente que no es sujeta a la ley, no puede ni siquiera existir el término de derechos.
porque no hay un derecho que no pueda ser garantizado. Es simplemente una buena intención. Gracias, Nino. Ese Maquiavelo también decía lo mismo, ¿no? Sí, claro. También Nada más que es hablaba del de- lado de los cristianos. Sí, era más hablaba del príncipe Ahí sí había también. ley. Bueno, La de San Julio, Juan, gracias. 16. Mucho gusto y gracias. Gracias. Adriana Hernández, conclusión. Un gusto estar aquí. La conclusión a la que yo llego, coincido con el doctor Aguilar. Mexicano está solo. ¿Qué mexicano tienes miedo? ¿Cuál es tu única salida para poder afrontar ese miedo que tienes ante el vacío que te dejan las instituciones? Informándote. La institución no te va a dar la solución. Hay organizaciones civiles, existen organismos internacionales que te pueden ayudar de manera inicial a saber qué es un derecho humano, qué vas a exigir que te garanticen las autoridades y que te garanticen las instituciones. Desafortunadamente hay una ignorancia, hay un pueblo masa que se dedica a seguir como soldados las instrucciones que te dan, Ese es el control que no social. tiene desafortunadamente la capacidad de pensar. Esa es la conclusión a la que yo llego. Gracias, Ildefonso Araiza, tu Muchas gracias conclusión. por tu invitación y vamos a decir un poco más de lo mismo, pero en otras palabras. El poder debe venir del pueblo, pero mientras no haya conciencia en el pueblo, el poder seguirá estando en manos de los escuadrones. Parece discurso político. Sí, hasta acabó con escuanto. Parece discurso político. Carlos Sodi, conclusión, Carlos. Yo creo que hubo mucha discusión aquí, todos estábamos en contra, ¿no? ¿Sí? Bueno, nada más al licenciado Castillo voy a decir, saqué a colación lo de la secretaria de Relaciones Exteriores, porque eso demuestra lo trasnochado que es nuestro país. Claro. Sí, claro. Una cosa que ya no se utiliza hace 20, 30 o 40 años, lo saca y lo exhuma y lo mete a un tema político que además la gente ni sabe de qué se trata la teoría de Estrada. Yo creo que muchísimos abogados ni saben ya porque se dejó de usar. Claro. Definitivamente, Nino, los derechos humanos no van a funcionar en este país, porque en este país todo es apariencia. Todo es, oye, como que te voy a dar, oye, como que tú haces que trabajas y yo hago que te pago, oye, como que vamos a tener tribunales, oye, como que todo es un show, todo es un espectáculo. Ahora, te molestan mucho, ve y denuncia, haz las cosas. Aquí la abogada dijo, una violación de una mujer. Es horrible el levantar un acta. Bueno, y así te encuentras con todo. Por eso es que la gente no va, la gente no cree en la justicia. Y que también, como decía, no hay acceso a la justicia en muchas cosas. Es por eso es que no tenemos derechos humanos. Conclusión, no es que no tengamos en nuestras leyes preciosas muchísimas cosas bonitas de derechos humanos. Tenemos funcionarios pérfidos, perezosos, perversos, que no les Todo con P, pen todo. también. Ya no quise decir más cosas con P, porque podían ser preciosos también, podían ser como el gober precioso, A ver, tu paisano, sí. es con P. Perfectamente bien dicho. De Puebla. Y de Puebla, fíjate. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo quería hacer un programa en serio, pero ustedes todos lo toman a broma. Bueno, estás tapando la cámara, si eres tan amable. Estás afectando mis derechos. Estás afectando mis derechos para pasar en la tele. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.